Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Bienvenidos a este podcast dedicado única y exclusivamente a la lectura de las meditaciones de Marco Aurelio, el emperador estoico, también traducido en ocasiones, como la edición que voy a leer, Pensamientos para mí mismo. Empecemos. Libro 12. 1. Todos que deseas y trabajas por adquirir con 1000 rodeos, puedes poseerlos desde hoy mismo a condición de tener cuidado de ti mismo. He aquí el medio. Olvida todo lo pasado. Entrega el porvenir a las manos de la providencia y ordena el presente, guiándote únicamente por la piedad y la justicia. En lo relativo a la piedad, amando tu destino tal como es, puesto que la naturaleza lo ha hecho para ti, y tú estás hecho para la naturaleza. En lo relativo a la justicia, diciendo siempre libremente y sin dudar la verdad, y obrando conforme a las leyes y a lo que es digno. Que nada te moleste, ni la maldad de los otros, ni sus opiniones, ni su lenguaje, ni aquello que puede resentir a esa masa de carne que te envuelve. Ella es la que sufre, pues que se queje. Contempla así el final de la carrera, y si desprecias todo lo demás con el fin de honrar tan solo a tu guía interior y Dios que habita dentro de ti, si no temes dejar de existir algún día, sino solamente no haber comenzado a vivir conforme a tu naturaleza, serás un hombre digno del mundo que te ha dado el ser. Cesarás entonces de ser un extranjero en tu patria, de extrañarte de cuanto ocurre cada día, como si fuese inesperado, y de depender tanto de esto como de aquello. 2. La divinidad contempla al guía interior de cada hombre tal como éste es, sin ese fango espeso ni esa corteza gruesa, y sin las inmundicias que lo envuelven. El único medio que emplea para comunicarse con ellos es la inteligencia y no se acerca sino a las emanaciones derivadas de su propia sustancia. Acostúmbrate a hacer lo mismo, y te apartarás de las inquietudes que te rodean, porque aquel que no tiene una mirada para esa masa de carne que envuelve su alma, ¿tendrá interés en ocuparse de un vestido? ¿De una casa? ¿De la gloria y de otras vanidades y puestas en escena parecidas? 3. Tu persona se compone de 3 sustancias, un cuerpo, un hálito vital y una inteligencia. Las 2 primeras te pertenecen en el sentido de que estás obligado a ocuparte de ellas, pero solamente la tercera es de tu propiedad. Por lo tanto, si llegas a apartar de ti, es decir, de tu pensamiento, todo aquello que los demás hombres hagan o digan, o lo que tú has hecho o dicho, toda aprensión derivada de los acontecimientos posibles, todo cuanto suceda independientemente de tu voluntad o vinculado al cuerpo que te envuelve, y aquello que un torbellino hace rodar a tu alrededor, de tal suerte que tu pensamiento se desinterese de los destinos comunes, y no viva sino consigo mismo, puro, libre, practicando justicia, asistiendo a lo que le sobrevenga,
sin apartarse nunca de la verdad. Si llegas, digo, a desterrar del pensamiento que te gobierna las impresiones demasiado vivas de los sentidos, las ideas sobre lo que pueda acontecer y los recuerdos de lo ocurrido, si haces de ti, como Empédocles, una esfera perfecta que se regocija de su grandiosa redondez, si no piensas en vivir más que lo que vives, es decir, el momento presente, entonces estarás en condiciones de pasar el resto de tus días, hasta la muerte, sin turbación alguna, con independencia y de perfecto acuerdo con el Dios que está dentro de ti. 4. Muchas veces me hombre, que en general tiene un amor propio y exclusivo por sí mismo, da, no obstante, menos importancia a la opinión que él tiene de sí que a la que los demás le ofrecen. Supongamos, por ejemplo, que un dios, o bien un gran maestro, se coloca al lado de un hombre cualquiera y le dice que no se imagine ni piense nada en su interior sin que instantáneamente lo repita en voz alta. Este individuo no se resignaría a hacerlo ni un solo día. Por lo tanto, parece que es la opinión pública la que más nos interesa. Antes nos ocupamos del qué dirán que de lo que podemos decir de nosotros mismos. 5. ¿Cómo puede ser que los dioses que han dispuesto todas las cosas de una manera tan bella y con tanto amor por la humanidad se hayan descuidado en algo? Que ciertos hombres, aunque solo sean los más virtuosos, después de haber vivido en continuo trato con la divinidad y haber llegado a ser su objeto de predilección por sus acciones y sacrificios, una vez que mueren, no son vueltos a llamar a la vida, sino que se extinguen para siempre. Así son las cosas. Entiéndelo bien. Pues si deberían ser de otro modo, los dioses lo habrían dispuesto. Si de ese otro modo hubieran sido justas, también habrían sido posibles, y si hubiesen estado dentro del orden natural, habrían sido producidas por la naturaleza. Pero ya las cosas no son así. Convéncete que no podrían producirse de otra manera. Tú mismo ves que, en esta inútil averiguación, discutes una cuestión de derecho con la divinidad. Pero no se debe discutir de esta forma con los dioses, ya que éstos son soberanamente buenos y justos, y si es así, no habrán olvidado nada de cuanto sea justo y razonable hacer en la disposición del mundo. 6. Acostúmbrate a todo aquello que consideres por encima de tus fuerzas. Fíjate en tu mano izquierda. Por la falta de costumbre, es generalmente más débil, pero no obstante sostiene la brida más fuerte que la derecha, porque está acostumbrada. 7. Piensa en aquello que necesariamente caerá en las garras de la muerte, ya sea el cuerpo o el alma. Piensa en la brevedad de la vida, en la inmensidad del tiempo que la precede y en el que la seguirá, en lo frágil de todo cuanto es materia. 8. Observa con atención las ideas despojadas de todo aquello que las envuelve, los motivos para las acciones, el dolor, el placer, la muerte y la gloria. ¿Quién es el que se crea obstáculos? Nadie se ve impedido por otro. Todo es mera opinión. 9. En la práctica de los buenos principios, como el luchador del Pancracio y no como el gladiador.
Si éste deja caer su espada, al punto puede resultar muerto, pero el otro siempre tiene dispuesta la mano y no necesita de nada más para golpear. 10. Para conocer la naturaleza de las cosas, es preciso estudiar por separado la materia, la causa y su fin. 11. ¿Qué poder tan grande es el que tiene el hombre? De él depende no hacer sino aquello que la divinidad debe aprobar, y asentir a todo cuanto ésta quiere enviarle. 12. Aquello que acontece es conforme a las leyes de la naturaleza. 12. Aquello que acontece es conforme a las leyes de la naturaleza. No por eso hay que culpar a los dioses, pues ellos no cometen jamás errores, ni voluntarios ni involuntarios. Tampoco a los hombres, pues si se equivocan, no es por su voluntad. Así pues, es mejor no buscar culpables. 13. Hay que ser ridículo y bisoño para asombrarse de cuanto pueda ocurrir, sea lo que sea, en el transcurso de la vida. 14. O bien existe en este mundo una necesidad fatal y una ley inmutable, o bien una providencia bienhechora, o bien, por tanto, si tú obedeces a una necesidad inmutable, ¿a qué vienen esas quejas? Si hay una providencia a la que uno debe doblegarse, hazte digno de la asistencia de la divinidad. Y por último, si el universo no es más que una mezcla confusa, sin dueño alguno que lo rija, piensa con alegría que dispones, en medio de estas olas agitadas, de una inteligencia que te sirve de guía. Si estas oleadas te arrastran, que se lleven tu carne miserable y tu hálito vital, pero no conseguirán llevarse tu inteligencia. 15. Hasta que no se apaga, la luz de la lámpara brilla y no pierde su claridad. Y en tu caso, la verdad, la justicia y la templanza habrán de acabarse antes que tú mismo. Y la templanza habrán de acabarse antes que tú mismo. 16. Si piensas que alguien ha cometido una falta, pregúntate: ¿estoy seguro de que se trata de una falta? Si se demuestra, supón que él ya se ha juzgado culpable y se ha castigado tan cruelmente como si se hubiese desgarrado la cara con sus propias manos. Desde luego, creer que alguien vil no cometa faltas es creer que la higuera dé otro fruto que no sea el higo. Que los niños no lloren en la cuna, que el caballo no relinche, y así todo cuanto por necesidad tiene que suceder. ¿Qué podría hacer un hombre cuyo corazón está tan gangrenado? Si puedes. 17. Si no es bueno, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Tú mismo debes juzgarlo. 18. Principalmente, estudia bien lo que es en sí mismo el objeto que te llama la atención. Sondea sus rincones secretos. Examina detenidamente su causa, su materia, sus efectos, su durabilidad en el tiempo o el fin a partir del cual deberá dejar de existir. 19. Sé consciente de que posees en ti mismo algo mejor y más maravilloso que todo lo que excita tus pasiones y te agita como un muñeco. En el fondo de mi pensamiento. ¿No es una creencia?
una suposición, un deseo u otra cosa parecida? 20. En primer lugar, nada hagas sin reflexionar ni sin finalidad, y por lo demás, no tengas otro fin sino el bien de la sociedad. 21. Dentro de poco serás nada, no existirás, como todo cuanto ves, al igual que los que hoy viven. Todo ha nacido para cambiar de lugar y de forma, para corromperse, con el fin de que otros seres puedan venir a su vez. 22. Todo es opinión. Todo es opinión, y tu opinión depende de ti. Apártala de tu espíritu cuando lo creas conveniente, y como el navegante que ha doblado el cabo, encontrarás un mar tranquilo, completamente en calma, y una bahía sin oleada alguna. 23. Una acción cualquiera que termina a su tiempo no pierde nada de su valor por haber terminado. Aquel que ha realizado esta acción no experimenta ningún mal a causa de este final. Lo mismo ocurre con nuestra vida, que no es sino el encadenamiento de todas nuestras acciones acabadas a su debido tiempo. Su final no es una desgracia, y aquel que a su tiempo se encuentre que ha llegado el último eslabón de esta cadena no experimentará por ello ningún mal. La naturaleza es quien señala el término y la duración. A veces lo hace la naturaleza particular, como, por ejemplo, cuando uno muere de viejo, y siempre la naturaleza universal. Las partes del universo se transforman sin cesar y el cuerpo del mundo goza de una juventud y de un vigor eternos. Lo que es útil al universo es siempre bueno. Así pues, el cese de la vida no es un mal para nadie, puesto que nada tiene de deshonroso, pues no solamente no depende de nuestra voluntad, sino que no atenta contra las leyes comunes, es incluso un bien, puesto que es connatural con el desarrollo del universo. Así es como uno porta en sí mismo el espíritu de la divinidad, camina hacia sus mismos fines y gracias a la reflexión comparte su voluntad. 24. He aquí 3 puntos esenciales que se deben tener en cuenta. Primero, en lo relativo a tu propia conducta, procura no hacer nada sin reflexionar o de manera contraria a lo que exige la justicia. En relación con los acontecimientos de la vida, no pienses que estos sean otra cosa sino efectos de la casualidad u obra de la providencia. Y en este sentido, recuerda que el azar no debe producir queja alguna ni la providencia ninguna acusación. Segundo, considera lo que somos cada uno de nosotros desde nuestra concepción hasta que uno se haya animado a entregar el alma. ¿De qué estamos hechos? ¿En qué nos convertimos? Tercero, ten presente que, si pudieras elevarte de repente sobre la tierra y ver a tus pies las cosas humanas con todas sus vicisitudes, no experimentarías sino desdén, y más aún viendo al mismo tiempo todo cuanto puebla las capas inferiores y superiores de la atmósfera. ¿Cuántas veces te elevarás así? Otras tantas contemplarías el mismo espectáculo, objetos vanos y efímeros, y no obstante, en ellos se origina la vanidad humana. 25. Aparta de ti tus preocupaciones y te salvarás. ¿Hay alguien que te impida apartarte de ellas? 26. Si te sientes incómodo por alguna cosa,
Tal vez hayas olvidado que todo acontece según el orden de la naturaleza universal, que la falta cometida proviene de otro, que todo lo que ahora sucede y ha ocurrido antes pasará siempre así y en todo lugar. Quizás has olvidado el lazo del parentesco tan estrecho que une a cada hombre con el género humano, no por la sangre y el origen, sino por la participación común en una misma inteligencia. Has olvidado que el espíritu de cada uno de nosotros es un Dios, una emanación de la divinidad, que nadie posee nada por sus propias fuerzas, así como nuestros hijos, nuestro cuerpo y hasta nuestra respiración proviene de este origen divino, que todo es opinión, y por último, que la vida de cada uno se reduce a que todo es opinión, y por último, que la vida de cada uno se reduce al goce del momento y que lo único que podemos perder es este preciso momento. 27. No olvides a aquellos que, en tal o cual circunstancia, han sido coléricos, o han llegado a ser célebres por su incomparable gloria, o por sus infortunios, o por sus aversiones, o por una aventura cualquiera, y después pregúntate, ¿dónde está hoy todo eso? Humo, ceniza y leyenda, y ni aún esta última. Evoca todos tus recuerdos de esta manera. Por ejemplo, Fabio Catulino en su campaña militar, Lucio Lupo en sus jardines y Belio Rufo. En una palabra, todos aquellos cuyas pasiones estaban estimuladas por el aplauso de la opinión. Qué vil era el fin de tantos esfuerzos. Cuánto mejor es comportarse de manera justa, moderada y sumisa a los dioses, pero con sencillez, porque la ostentación que se oculta bajo la capa de la modestia es el orgullo más insoportable de todos. 28. Los que te pregunten dónde has visto a los dioses, dónde has hallado las pruebas de su existencia para dirigirles tantos homenajes, respóndeles primero que su existencia se ve a simple vista y, seguidamente, añade: tampoco he visto mi alma y no por eso dejo de respetarla. Lo mismo ocurre con los dioses. Experimento continuamente los efectos de su poder y de ello deduzco que existen, y por ello los respeto. 29. El bienestar en la vida consiste en ver lo que cada cosa es en sí misma y en su conjunto, lo que es en relación con la materia y con la causa eficiente. Después, en ocuparse con toda su alma en hacer lo que es justo y decir la verdad. ¿Qué queda después de todo eso sino gozar de la vida, encadenando una buena acción con otra, sin dejar entre las uniones de la cadena la menor duda de su continuidad? 30. La luz del sol es una, aunque esté dividida por murallas de montañas y otros 1000 obstáculos que la interceptan. La materia común es una, por más que se halle repartida entre la multitud incalculable de los cuerpos. La vida es una, aunque esté distribuida entre una infinidad de naturalezas particulares que tienen sus propios límites individuales. El alma inteligente es una, aunque parece que estuviera fraccionada. Salvo ciertas excepciones, las partes a las que me he referido, como, por ejemplo, la respiración vital o la materia orgánica, están desprovistas de sentimiento y no tienen entre ellas ninguna afinidad. Lo único que las retiene unidas es el espíritu universal y el peso que las hace converger. La inteligencia se inclina, en general, hacia lo que le resulta común, y esta pasión socializadora es invencible. ¿Qué es lo que deseas aún?
¿Continuar viviendo? ¿Qué quieres decir? ¿Sentir? ¿Moverte? ¿Crecer? ¿Dejar de crecer después? ¿Tener uso de la palabra? ¿Pensar? De todas estas facultades, ¿cuál crees que es la más deseable? Si cada una por sí sola te parece poca cosa, ve, toma, como último recurso, el partido de obedecer a tu razón y a la divinidad. Pero obedecer por una parte y por otra afligirse de que la muerte sea para el hombre la privación de todo, son dos cosas inconciliables. 32. Qué breve es el tiempo que se nos da en relación con el transcurso infinito de los siglos. Sin tiempo para pensarlo, la materia universal y la del alma universal. ¿Qué supone, comparado con todo lo demás, este rincón de tierra sobre el que te arrastras? Medítalo bien y limita tu ambición a conducirte como la naturaleza exige y a soportar todo cuanto la naturaleza común te impone. 33. ¿Cuál es el uso que tu guía interior hace de su poder? Porque todo radica en esta cuestión. Lo demás, dependa o no de tu libre elección, no es sino muerte y humo. 34. No hay nada más natural para inspirar desprecio a la muerte que pensar que también la desprecian aquellos que consideran el placer como un bien y el dolor también la desprecian aquellos que consideran el placer como un bien y el dolor como un mal. 35. Para el hombre que considera que no hay nada mejor que lo que llega justo a tiempo, para aquel a quien le importa poco haber hecho más o menos actos conformes a la recta razón, para ese tampoco tiene nada de terrible la muerte. 36. Amigo mío, tú que has sido ciudadano de esta gran ciudad, ¿qué más da si lo fuiste durante 5 años o durante 3? Lo que es conforme a las leyes lo es en todo tiempo. ¿Tienes algún motivo para molestarte si eres expulsado de la ciudad? No. Ni por la iniquidad de un juez, sino por la naturaleza que te había admitido. Es como si el director teatral que contrató al actor lo sacara después del escenario. Pero yo no he representado los 5 actos, sino solamente 3, dirás. Tienes razón, pero en la vida 3 actos componen el drama completo. Esta extensión la determina quién compuso en un primer momento tu ser y ahora lo disuelve. Tú no eres responsable ni de lo uno ni de lo otro. Vete, pues, con ánimo alegre, que aquel que te libera te será propicio.